La fe que muestra la Biblia es absolutamente exclusiva y homogénea. O sea, no está dividida en partes, no está seccionada, tiene una unidad absoluta. En primer lugar, decimos que es absolutamente exclusiva porque no es una fe que puede fijarse en cualquier punto. Es una fe que se fija exclusivamente en Cristo. Por lo tanto, la podríamos llamar cristocéntrica. Y aparte, es homogénea porque no es una fe que va a mezclarse con otras creencias. Esto lo tenemos que tener muy en claro y luego, ya de tantos mensajes acerca de la fe, lo tendríamos que tener entendido. Le dijo Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, segunda a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 14, en su parte A, de la siguiente manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a partir de esta declaración tan importante, tan fundamental, parecería algo muy básico, pero realmente es muy importante. Pablo les está diciendo que tengan cuidado al unir su fe a otro tipo de creencias y de esta manera producir un sincretismo anómalo y antibíblico. Pablo no impide el contacto con las personas que no son creyentes, no dice ni siquiera se acerquen a ellos, porque estaría en contradicción con lo que él les escribió a los mismos corintios, pero en la primera carta, en el versículo 9 del capítulo 5, donde les dice que es imposible no estar en un mundo como en el que vivimos mezclado entre estas personas, porque de alguna manera, si así fuera, tendríamos que salir del mundo. Y eso no es posible. Por eso, esto es importante que los corintios lo puedan entender y que nosotros lo podamos entender también. Esta es cuestión de no mezclar, de no hacer mezclas. Ahí está el quid de la cuestión. Y con este fin en mente, Pablo lo ilustra esto con 5 preguntas que me gustaría ir tratando una a una y haciendo una breve explicación, algunas aplicaciones para poder entender de qué se trata esto de una fe indivisa, una fe que no está dividida en sí misma. La primera pregunta la encontramos en el versículo 14, en su parte B, donde dice así la pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esta es la primera prueba de incompatibilidad que da Pablo a los cristianos respecto a los incrédulos. Y les hace esta pregunta, que necesita una respuesta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, todos estamos empapados de estos dos temas. Justicia, reclamo de un pueblo, de una nación, como argentinos, reclamamos justicia, justicia. Y por el otro lado vemos también la injusticia, la impunidad. Una serie de cuestiones realmente con las cuales nuestra fe no puede negociar de ninguna manera, porque donde hay injusticia, vamos a encontrar los siguientes elementos. En primer lugar, vamos a encontrar la mentira. Siempre que haya injusticia, tiene que haber una mentira de por medio. Búsquela y la va a encontrar. Siempre que haya injusticia, va a encontrar también que hay robo de por medio. Porque la injusticia es la falta de algo en alguna parte de la sociedad o de las personas o en un individuo, y el exceso en la otra parte de la sociedad o el exceso en un individuo. Eso se llama injusticia. Y tiene que ver también con la estafa, con el robo y, como dijimos al principio, con la mentira. También, cuando encontramos injusticia, vamos a ver la violación de los derechos humanos, un tema neurálgico hoy de nuestra sociedad. Todos queremos defender los derechos humanos y todos tenemos el deber de defenderlos, los suyos y los de los otros también, por supuesto, porque cuando se viola el derecho humano de alguien, se estará violando luego el derecho humano de otra persona. Por lo tanto, este es un tema bastante importante que no podemos dejar de tener en cuenta.
Necesitamos todos entonces entender que donde hay injusticia hay violación de los derechos del hombre. También vamos a encontrar como contrapartida el despotismo. Eh, la persona o la institución que se impondrá por la fuerza sobre, por ejemplo, el resto de la sociedad. Esto se llama despotismo. Es un poder ilimitado, es un poder absoluto que se ejerce sobre el otro. Esto también es injusticia y tenemos que luchar en contra de ello. Y luego, después de la injusticia, lo que queda es la violencia. Cualquier tipo de violencia también será una injusticia. Por eso, Pablo nuevamente pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son absolutamente lo contrario. Por eso, todos estos aspectos que acabamos de nombrar van a deteriorar la fe del cristiano. Los hermanos de Corinto tenían que analizar muy bien si ellos mismos no estaban compartiendo o siendo generadores de algún tipo de injusticias. Segunda pregunta, la vamos a encontrar en la parte C del versículo 14, donde dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí encontramos otro punto bastante interesante. Este punto ya no tiene que ver con lo moral, ya no tiene que ver con lo ético, ni siquiera tiene que ver con lo religioso. Pablo contrapone dos extremos, luz y tinieblas. Todos conocemos la diferencia entre ellas. Y esta es una pregunta realmente bien gráfica, que, como bien dijimos, no incluye ningún concepto ni filosófico ni ético. Es un principio, me atrevo a decir, de la física. La luz y la oscuridad. Todos conocían la oscuridad, todos conocemos lo que es la oscuridad. Los corintios también conocían, porque vivían en una época que cuando el sol caía ya no había prácticamente luz en la ciudad, simplemente algunos débiles lámparas de aceite que podían llegar a iluminar. Mucho más ellos que nosotros tenían conciencia de la oscuridad en una ciudad o de la oscuridad que se cernía sobre el mundo entero cuando el sol caía. Y todos ellos también sabían que la oscuridad se combate con la luz. Usted lo sabe perfectamente bien. Cuando quiere que un lugar esté oscuro, usted apaga la luz. Cuando quiere que las tinieblas se dispersen, finalmente usted enciende alguna luminaria, alguna luz en la habitación donde está. Porque son justamente conceptos opuestos y contrapuestos. Sin embargo, algunos dirán, bueno, también existe el fenómeno óptico de las sombras y de los grises, que algunos dicen que son la mezcla entre la luz y las tinieblas. Yo me atrevería a decir que aún una sombra es parte de la luz, es luz con menor intensidad. Es una zona donde la luz no llega a iluminar con la intensidad que ilumina en otros lugares. ¿Por qué digo esto? Porque si la luz se apaga, aún desaparecerían las sombras. Por lo tanto, las sombras también son parte de la luz. Pero bueno, ese sería un tema para discutir en otro momento y que puede llegar a tener otro tipo de profundidad. Aún la sombra está iluminada, porque cuando no hay luz, ni siquiera existen las sombras. Así que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Y nosotros sabemos que los cristianos tenemos que ser luz en este mundo. Y no tenemos que tener comunión con las tinieblas. Otra vez decimos lo que explicábamos antes. No quiere decir que uno no pueda caminar en un mundo de tinieblas. De hecho, usted lo tiene que hacer todos los días. Si es comerciante, tiene que abrir su negocio y le va a vender a muchas personas que están en tinieblas. Si es profesional, va a atender a personas que están en tinieblas. Lo tiene que hacer. Es parte de esta vida. El problema está en el compromiso que los cristianos pueden llegar a tener con las tinieblas. Tercer pregunta que hace el apóstol a los corintios para ayudarles a entender que su fe tiene que ser una fe indivisa. Y lo lleva por otro camino. En el versículo 15, en su parte A o en su primera parte dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aquí Pablo se introduce en un tema espiritual. Ya sale de la luz y de las tinieblas, que son
un tema científico, si me permite nombrarlo de esta manera, un tema natural, para entrar a un tema espiritual. Y dice ahora, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? Y este tema ya está tratado por Jesucristo. Jesús ya lo había enseñado antes en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 30, donde dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús fue enfático en este pasaje. El que no está conmigo, está en contra, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es una realidad del mundo espiritual, donde Jesús borra las sombras, o donde borra los grises o los intermedios. No existen en el mundo espiritual. O se está del reino de la luz, o se está del reino de las tinieblas. Por más buena que sea una persona, por más honesta que sea la persona, por más moralista que sea alguien, si no está espiritualmente en el reino de la luz, está en el reino de las tinieblas. Así que no hay intermedios en la esfera espiritual. Saquémonos esa idea que el diablo ha puesto inclusive dentro de algunas partes de la teología cristiana. No existen esos lugares intermedios cuando hablamos del mundo espiritual. Solo se puede estar en uno de los dos reinos a la vez. O usted está en las tinieblas o sale de las tinieblas y se dirige al reino de la luz. La palabra Belial que utiliza Pablo aquí es una palabra que del hebreo se puede traducir y significa algo que es despreciable, algo que es inútil o algo que no tiene valor. Pero cuando se la pone en mayúscula, se la está asociando a Satanás porque se la pone prácticamente como un nombre propio. Y así es como aparece en la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Aparece como un nombre propio para asociar, o mejor dicho, dar a entender la diferencia que hay entre Jesús y Satanás. Y Jesús también, en Juan capítulo 14, versículo 30, ya un tiempo antes de ir a la cruz, antes de ser juzgado, dijo, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Qué importante lo que dijo Jesús. Él nada tiene en mí, ni siquiera un dedo apoyado. Nada Satanás tenía que ver con Jesús. Por eso, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O Cristo con Satanás? No hay ninguna concordancia. Jesús lo aclaró. Él nada tiene en mí. Aún lo podemos ver desde el otro ángulo. Veámoslo desde el lado de las tinieblas. Vayamos a un pasaje donde Jesús hace la liberación de unos hombres y donde sucede algo realmente insólito. Los demonios pasan a unos cerdos que estaban en ese lugar. Pero los demonios hacen una pregunta y le hacen la siguiente pregunta a Jesús en Mateo 8:29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Aún los demonios reconocen que ellos no tienen nada que ver con Jesús. Están en reinos diametralmente opuestos. Jesús dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí, y los demonios reconocieron y dijeron, ¿qué tienes con nosotros? No hay nada, no tenemos nada en común con vos, Señor Jesús. Y así lo declara el pasaje. Ahora, en función de esta comprensión que vamos teniendo de la palabra, me pregunto cómo algunos creyentes no pueden reconocer esto y mezclan su fe con el pecado. ¿Cómo puede ser que algunos pueden predicar la fe desde un púlpito y luego vivir una vida absolutamente sucia, contaminada, pecaminosa y directamente opuesta a la enseñanza de la palabra de Dios? Evidentemente, los humanos que vivimos en una condición especial de tiempo y espacio y que con el uso de nuestro albedrío, evidentemente lo podemos hacer. Pero quiero decirles que espiritualmente quien hace esto no puede estar nunca del reino de la luz. Es una persona que pertenece al reino de las tinieblas. Cuarta pregunta.
Para eso vamos al capítulo 6, donde estamos, en el versículo 15, en su parte B, donde también aparece esta pregunta: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Un cristiano es cristiano ¿por qué? Porque hizo a Cristo el eje de su vida. El único eje que tiene en su vida es Cristo Jesús. Por eso es cristiano. Mas el incrédulo es una persona que puede tener diversos ejes en su vida. O sea, su vida puede girar en diversos centros totalmente diferentes. Hay algunos que el eje de su vida es el dinero, para otros es el placer, para otros es el juego. Normalmente son cosas que van a atentar contra la vida espiritual y contra la integridad del alma humana. Pueden ser drogas, pueden ser vicios, tantas cosas malas que hoy están por ahí que a veces se lo toman como un divertimento, como un juego, y que son decididamente venenos mortales para el alma humana. Dice entonces la palabra muy claramente que no puede haber ningún tipo de asociación de nuestra vida con estas cosas. Jesús tiene que ser el eje. Él tiene que ser el eje de nuestra vida. Aprendamos bien esto para que no nos confundamos en este peregrinaje que tenemos, que puede durar muchos años y que puede haber muchas posibilidades de que uno se confunda. Si estamos bien firmes en Cristo Jesús y lo hemos puesto a Él como el eje de nuestra vida, le puedo asegurar que nunca usted va a caer en la trampa del diablo. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Realmente ninguna. No puede haber ninguna relación de Cristo con la incredulidad, puesto que la incredulidad atenta contra la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Tengamos en cuenta lo siguiente: ninguno de nosotros ha nacido creyente. Todos hemos nacido como cualquier ser humano, vacíos de contenido, vacíos de conocimiento. Lo hemos adquirido a medida que fueron pasando los días, las semanas, los meses y los años. Y junto con eso ha crecido nuestra alma y hemos comprendido la diferencia entre el bien y el mal. Y la mayoría de nosotros habíamos optado por seguir el mal y no el bien, porque eso es lo común y corriente que nos sucede a todos los seres humanos. Fuimos incrédulos en algún momento. ¿Sería entonces para el cristiano volver a unirse con un incrédulo un volver atrás, un retroceder? Y usted sabe que retroceder no es bueno cuando uno está hablando realmente de progreso. Si hay que retroceder en la economía, si hay que retroceder en el conocimiento, si hay que retroceder en, en la atención social o en la atención médica de nuestra sociedad, eso es malo. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir perfeccionándonos, tenemos que ir elevándonos cada día más. Recordemos lo que escribió uno de los medio hermanos sanguíneos de Jesús, que fue Santiago, en el libro que lleva su nombre, Santiago capítulo 4 y versículo 4, donde dice: oh almas adúlteras. Mire qué fuerte la expresión que Santiago utiliza para sus lectores. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, y esta es la palabra que me gustaría subrayar, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No se confunda, al mundo hay que amarlo como Dios lo amó, pero no tenemos permitido, para salvaguardar nuestra fe, ser amigos de este mundo. El amigo es el que comparte todo, es el que está en todo momento. No podemos compartir todo lo que comparte este mundo. Hay cosas que son muy dañinas, que son muy malas, que tal vez se aceptan como algo que todo el mundo debe de hacer. Sin embargo, pueden llegar a ser contraproducentes y absolutamente mortales para la vida espiritual. Consideremos también que hay muchos tipos de incrédulos en el mundo. Por lo menos distinguiría yo en este momento a tres. Los primeros, los que no saben la verdad porque nunca la han escuchado. Son incrédulos.
no pueden creer en algo que no se les ha presentado, algo que no conocen. Ninguno puede aceptar algo que no conoce. Después están los otros incrédulos, los que no les interesa conocer la verdad. Cuando uno les quiere hablar de la verdad, dicen, no, 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 a mí no me hables de nada, no quiero tener ningún compromiso con ese tipo de verdad, no quiero saber nada. Son los desinteresados en la verdad. Y luego están los que rechazan la verdad porque la conocen y la rechazan abierta y voluntariamente. Son tres tipos diferentes de incrédulos. Tienen distintos grados de incredulidad, pero ninguno de ellos es benéfico, ni siquiera el que no conoce, contra el caso más extremo que es el que rechaza finalmente la verdad. Por eso no podemos tener parte o amistad con la incredulidad. Y la quinta y última pregunta que encontramos se encuentra en el versículo 16 del capítulo 6 del mismo libro de Segunda de Corintios, donde dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Bueno, todos los escritores y todos los analistas de la Biblia y todos los comentaristas asumen que Pablo tenía en la mente algunas situaciones históricas del antiguo Israel, cuando en algunas oportunidades el templo de Dios fue contaminado con la idolatría. Por ejemplo, Manasés, un rey, que contaminó el templo de Dios llevando una imagen de fundición. Obviamente que esa historia termina muy mal para un pueblo que permite estas cosas, que lo sagrado se le contamine con lo pagano, con lo inmundo, con lo sucio, con lo satánico, con lo diabólico. Así le había pasado a Israel. Este es un fuerte llamado a evitar cualquier tipo de contaminación en nuestra alma. Necesitamos mantener la higiene de nuestra alma. Por eso estas preguntas que Pablo les hace a los corintios y que los corintios tienen que responder. No podían de ninguna manera mezclar su vida espiritual con las prácticas paganas. Hoy por hoy, en el mundo en que vivimos y en la sociedad como está, existe lo que se llama la relativización, es una idea que viene de los años 60, donde se toma un concepto y se lo suaviza a través de la relatividad. Bueno, los fariseos eran relativistas bastante expertos, donde llegaban a aprobar ciertas cosas a través de este proceso de la relativización, donde se tomaba tal vez un principio bíblico y al relativizarlo se lo minimizaba y se lo llevaba a prácticamente una expresión totalmente fácil de poder aceptar y fácil de poder admitir. El problema es cuando la relativización va haciendo que nuestra creencia se vaya también diluyendo, que nuestra ética y nuestra moral se vayan diluyendo justamente por la aplicación del principio de la relativización. Estos versículos que hemos compartido finalmente de este capítulo 6 de Segunda de Corintios nos llevan solamente en una dirección. Hay una sola dirección. Nuestra fe cristiana es indivisible. Usted no la puede dividir, por lo tanto no la puede partir en pedazos, no puede poner un pedazo de su fe aquí y un pedazo de su fe allá, no puede poner fe en Jesucristo y fe en una imagen o fe en un hombre. Nuestra fe es cristocéntrica, solamente gira en torno al Señor Jesús. ¿Nuestra fe es o no es? Y tenemos que ser bien estrictos en esto. No apliquemos ningún principio de relativización. Bueno, pero lo que pasa es que estamos en un mundo tan amplio, tan complejo, tan complicado, que a veces podemos bajar un poco nuestro nivel. No, tenemos que, en un mundo complejo como este, tenemos que subir el nivel, no bajarlo, como algunos pretenden o algunos enseñan.
Pablo no quería de ninguna manera que los cristianos corintios pierdan la fe que ellos habían conseguido al haber puesto su fe en el Señor Jesús. Tenían que evitar los contactos peligrosos. Por eso Jesús también en los evangelios enseña algo muy fuerte, que algunos lo toman como muy agresivo, pero dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti, lo mismo que la mano, arráncala y échala de ti. Obviamente, no podemos tomar estas expresiones de manera literal, pues tendríamos entonces que andar, todos los que queremos una buena vida de fe, andar sin el ojo derecho y perder nuestra mano derecha. No, lo que Jesús está queriendo decir es: corten, corten con aquellas cosas que pueden dañar su fe. Corten y separen lo más que puedan su fe de estas suciedades, de estas inmundicias que pueden hacer que alguno pueda llegar a perder la fe en Jesucristo. Me gustaría hacer una oración por usted, para que Dios lo guarde y que usted pueda considerar nuevamente estas 5 preguntas. Yo le pido que, finalizado este mensaje, vuelva a leer estos pasajes que nombramos, desde 1 Corintios 6:14 hasta el 16. ¿Podemos hacer una oración? Oremos juntos, de esta manera. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, porque tú nos ayudas a cuidar nuestra fe. A través de tu palabra, a través de lo que está escrito, nuestra fe es guardada, nuestra fe es cuidada. Señor, nuestra fe es indivisible y ayúdanos a mantenernos de esta manera mientras estemos en esta tierra, mientras tú nos mantengas aquí. Señor, queremos llegar al premio que tú nos has prometido, Señor, siendo fieles hasta nuestro último día. Bendigo a todos aquellos que toman este desafío en serio, que han tomado estas palabras en serio, los bendigo. Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo y acuérdate, tu fe no se mezcla ni se divide.